vamos a tener Ah, el capítulo de Daniel, el capítulo 4 es un capítulo que podríamos llamar de transición, en el sentido de que veníamos viendo que la narración es como un juego de ping-pong. La pelota un rato está con Daniel y los amigos, y después con Nabucodonosor, y visiones van y vienen, pero ahora va a ser un momento muy sentimental para nosotros en el sentido de que no vamos a volver a ver a Nabucodonosor en ajá, todo el libro de Daniel y en todas las escrituras. Empezamos con la locura de Nabucodonosor, ¿verdad? En el capítulo 4 versículo 1, am, donde teníamos esta visión de que él era el árbol y entonces así. él le gustaba mucho, ¿no? Esta Sí, sí, analogía de las sí, ramas ajá, y todo su fruto, ¿verdad? Toda la sombra que daba y de pronto la voz que clama en medio de la narración, allá en el versículo en el 14 Altísimo. dice, derriban al árbol y corten las ramas. Entonces el hombre ahí y ahí empieza a torcérsele la cosa y entonces después llama a su séquito de personas que puede manipular, ¿verdad? Y les dice, denme una interpretación ustedes. Em, Ajá, pero de pronto llega Daniel y Daniel sí le dice lo que significa esta visión, pero lo hace ujú. con pausa, lo hace con dolor, lo hace con mucha delicadeza, ¿verdad? Sabiendo que ya hay un vínculo Está entre entristecido Daniel ahí, sí, eso nos sí, explicabas. sí. Ujú. Entonces, ahora nos estamos acercando pues al final de los días del rey. Y vamos a leer entonces del 28 hasta el 37. Sí. Ujú. Voy a En compartir. la nueva versión internacional. Mm, Creo que el texto que tenía era de ¿cuál? Reina Valera actualizada, Mm, pero ok. bueno, como vos estamos juntos, nada más nosotros dos, vamos a poner la versión que tú tienes. Bueno, tengo varios, yo, pero bueno, es que pensé que estábamos trabajando con esa, pero sí, está como quiera. De por sí, no tengo rayado todavía, así es que vamos a rayar. Bueno, Bueno, tenés la Reina Valera 60 ahí a mano. sí, la 60 sí la tengo. Bueno, Ah, bueno, entonces usemos esa para no cambiar de versión. me parece Pero bien. Entonces dame sí, chance. Busco Daniel. vamos, Sí, capítulo 4 versículo 28 4 del 28 al 36, dijiste, ¿verdad? al 37. Vamos a terminar el capítulo completo. Muy bien, lista, ya estoy lista. Ok, vamos a leerlo juntos. Muy bien. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío. A ver aquí, Del cielo. me perdí. Estamos en el 33 al final. Ah, bueno, ya Gracias. me... Ujú. Hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y todos sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, primer paso, vamos a buscar palabras repetidas dentro del texto o palabras que son importantes. Am, yo creo que una palabra que Eso se que tenés, repite, eso que tenés en rojo son las palabras repetidas. sí, No. Ok. quería marcar la palabra cielo como Ajá. una palabra repetida que Ok. veo aquí en el 31, en el 35, aquí en el 37. Ujú. Y siento que estaba por otro lugar, pero tal vez no, tal vez fue solo mi imaginación. Sí, bueno, yo no los marqué. Sí, tenemos Ujú. cielo En tres en lugares. esos Ajá. tres lugares. Ujú. Ok. Rey, real, esa palabra también aparece, no la vas a marcar Ajá. como, ahí dice rey. Voy a Mm, poner Reina Uconosor como, como un personaje, sí, ajá, eso lo tengo sí, ahí. y después voy a poner las demás como rey, todas las demás repeticiones. Eh, ajá, como Nabucodonosor, solo sin rey. Ah, no, sí aparece como rey en el En el once. 31, ¿verdad? No, a ver, Ah, treinta y sí, uno sí aparece Nabucodonosor solito ahí en el 33. En el 33 es, porque sí, aquí sí aparece, bueno, pero igual, entraría ahí en esa misma, ¿no? Ya ¿Sí? todos sabemos que él es el rey. Aquí en confianza yo pongo Nabu porque es tan largo, pero ahí vamos, es el mismo, es el mismo. Ajá, Ahora, en mi el hermana treinta y Leida, cuatro no sé si ve en medio del 33 y en el 34, en estos dos Ajá, versículos, en el inicio del 34, ¿ve usted algún cambio? más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Mm? ¿Qué notó ahí en el 34 al inicio? Que dice más, ajá, más al fin del tiempo. Yo, Ajá, ajá, yo. alcé mis ojos al cielo, sí, yo, ajá, Aquí lo que ese mismo, vemos es ajá, que en medio del 33 y el 34 hay un cambio de narrador. O sea, sí, Daniel está contando el 28, 29, 30 y 32, 33, ujú. cómo fue la historia. Pero Ah, del mira, 34 en adelante vemos las últimas palabras de Nabucodonosor, ¿verdad? ujú, Y ahí vemos ese giro. Ahora él habla en primera persona. Ujú. ajá. Bueno, obviamente es Daniel el que está escribiendo, ¿verdad? Creo. Entonces él es el que está, Y bueno, está. aquí lo que Ajá, vemos es un lado del profeta, el lado del ajá, investigador, y tal vez don Marco tiene mucho que agregar aquí, digamos. ajá, Lo que Marco, él hace es como tomar este testamento de Nabucodonosor y agregarlo a la ajá, narración, ¿sí? Por dos hechos muy importantes. El ajá, primero es contar, o perdón, dar la evidencia del cambio en Nabucodonosor. Y esto le va a dar validez histórica a su narración. Eso es lo primero. Y la segunda razón del por qué tener estos retratos, digamos, un retrato, sí. ajá, estas palabras finales de Nabucodonosor, es dar testimonio de lo que Dios hizo. Porque más que contar la historia, del rey, Daniel, su propósito es enseñar la gracia de Dios sobre el hombre pecador. Esa es Ajá. llamamos el Ah, qué rastro lindo, del claro. Ujú, evangelio ahí. Ujú. Bien. qué bueno. Ujú, Am, hay también otros.
otra repetición. Habitantes de la Tierra, lo veo Ajá. en el 35. Yo lo puse como personaje, pero ¿lo pones como personaje? Sí, no, esto es muy importante como personaje también, ¿sí? Y por eso es que vemos que en el versículo 34 en adelante, ¿para qué contar la historia del rey? Básicamente hay que contar la historia del rey para que todos los habitantes de la tierra también se den Ajá. cuenta de esta importante lección, Ok. ¿sí? Entonces son unos destinatarios de este mensaje, ¿sí? Me habías dicho reino también, que es la Ah, misma palabra que rey. y real, más bien, sí. Bueno, pero Ah, yo bueno, creí, real es como, ¿qué cosa real? Déjame, no, es que estaba, no sé si está igual aquí. Ahora, la majestad de mi reino. no, es que yo estaba trabajando tal vez en como estaba en la otra versión y no sé si está igual, pero ya no lo veo. Bueno, reino, ahí está reino en el 32. Ah, no, no, Aquí, no, ya sé dónde lo viste. Lo viste ¿dónde, en el dónde? versículo 29, el palacio real de Babilonia. Correcto, sí. Ah, bueno, entonces sí lo tenemos igual. Sí, 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 lo Pues está tenemos en la otra igualito. versión igual, sí. Ah, Sí, es que es un nombre eso, más bien el Palacio sí, Real sí, estaba paseando en el Palacio Real de Babilonia, porque él pone el Palacio Real de Babilonia y luego nombra también Babilonia y todos están repetidos. El Palacio eso, Real de Babilonia creo que está en otro lado, ¿no? sí, sí, No sé. tienes toda la razón. Lo tenemos en el 28 y también en el 29. Ah, ok. ¿Ok? No, en el Entonces, vemos que el 28. profeta sabe contar muy buenas historias, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué Nos bien. está ubicando en el lugar. Otra de las cosas Ajá. que veo con Ujú. mucho detalle es que nos ubica en el tiempo, ¿sí? Ujú. ¿Por qué entonces es especialmente importante que Daniel haga esto? Él quiere poner tiempo y lugar para ubicar, que la Ajá. gente se ubique como el desenlace de la historia. No solamente le agrega drama, sino que también le da peso a su relato, ¿sí? Am, tengo una sorpresa. Vamos a ver si me sale la sorpresa, porque Ajá. a veces la tecnología ayuda y a veces pues no tanto. Vamos a Ok, ver si dale, dale. tengo un amigo que está trabajando en realidad virtual y él está haciendo estos modelos. Vamos a ver si se puede ver. ¿Sí se ve una pantalla? Claro, claro. Qué lindo, sí. Ok, vamos a, vamos a darnos un paseo para que no digan Wow. que no paseamos en este estudio. Qué lindo, ¿verdad? Ok. A ver, a For ver. just $49. Ahora me salió un anuncio. Ese es el problema de Ah, no es un tener... anuncio. Bueno, ok, no tengo de nada no- que hacer ni tocar, ¿verdad? Aquí. No, no, Ah, no, no, no. ok, ok. You can create E- unlimited Ese es el facelift problema de AI no tener videos for YouTube your needs Premium, in pero bulk bueno, ahora in sí. just three. No le importa. Mira, Ahí está. este es el retrato. Creo que es la mejor reconstrucción de realidad virtual que yo he visto. Em, Ajá. la ciudad estaba dividida en rectángulos, precisamente ampliados. Vemos que tiene amplias avenidas y cada una de estas avenidas en el centro de la ciudad tenían nombres de dioses babilónicos. Por eso es que aquí vemos en esta avenida la representación del dios de Acera, ¿verdad? Que era uno de los más venerados. A ver, Entonces, esta es la avenida. Esta, ah, por decirlo tengo así, lo que te, perdón, ajá, perdón, perdón. Lo que está en la pantalla, en mi pantalla, es ajá, una construcción. No veo calles, no veo, ¿verdad? No sé, avenidas. No sé si eso es lo que estás refiriendo. Es lo que yo estoy viendo. sí, este Es es un la edificio. Ah, intersección dentro de lo que llamamos avenidas, eran estas calles principales y al final de la calle principal ajá. tiene un templo de adoración, Ah, ok. ¿sí? Entonces venimos desde la Vamos en la izquierda, carretera desde ahí. la calle, al final de la calle, ahí está el templo de cada uno de los dioses, Ah, ¿verdad? Eso era lo muy interesante del recorrido. Vamos a seguir el paseo, a ver, a ajá, ver cómo ajá. nos va. Sí, podemos verlo. Sí.
Ok. Muy, muy asociado, ¿verdad? El culto y el comercio. Ajá. El poderío militar de aquel momento donde ya se había expandido Babilonia, ¿verdad? Hasta su máximo apogeo. Y vamos a dar también una vuelta por los famosos jardines colgantes. Ay, ¿de Los veras? jardines colgantes eran considerados una de las 7 maravillas del mundo en aquel momento. Pero esta es la gran puerta de la gran Babilonia. Entonces, dentro del relato, vemos que Daniel está sugiriendo que el Nabucodonosor desde esta torre principal ve desde los 4 puntos, porque son rectángulos perfectos, la Ajá. gloria de La Babilonia gloria que en él aquel tiene, momento, sí. Ah, ¿no? wow. Vamos a ver si podemos ver también el sistema de canales. Ajá, es lo que estoy viendo. Sí, Seguimos en la misma foto. No está activo, es verdad, es una foto lo que estoy viendo. no, sí es Por si me... activo. Ahorita debería verse una mujer como caminando Uy, a no, no, no. buscar agua. Por eso te pregunté, tengo que darle que arranque, porque aquí lo... Ah, no, no, no. No. No, soy yo el que debería moverlo para que lo podamos ver. Vamos Ah, a ver, bueno, vamos a ver yo si solo ahorita- ujú, estoy viendo, sí, la palmera y esa parte, la ajá, palmera. vamos hacia atrás para ver Ah, el canal. La bueno, ciudad, ajá, aquí tiene que está lo que cambiar la quería. imagen. Ajá, aquí congelé un momentito para que Ajá, veamos. Entonces tenemos el palacio acá en el centro, ¿verdad? En la parte alta. Vemos aquí casas militares y aquí ajá. vemos un canal de Sí, agua, un ¿sí? canal de agua con unas lanchitas allí. Ujú. Exacto. Este Ok. es el Tigris y el Éufrates viene de forma perpendicular a este. Entonces vemos que Ajá, la única forma de haber construido una edificación de esta magnitud y desarrollar una ciudad tan próspera acá era por el contacto que tenían de estos dos ríos. Su principal uso era la irrigación. Y vamos a ver ahora la otra parte de la ciudad. Vamos a ok. ir ahora hacia el este de la ciudad. La parte principalmente dedicada a los templos. Se calcula que en ese momento había más de 12.000 templos en la ciudad. Wow. Sí. Estos son los muros de protección, estos que vamos a ver hacia arriba. Ahí voy moviendo. Mm, mm, Hasta el mm. día de hoy hay rastros todavía de estos muros. En mi caso, no se ha movido desde el principio nada, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia ¿No? los lados. A ver. Estoy viendo una imagen fija. Ay, que debe ser mi internet. Vamos a ver. Ahí ahora te veo a vos, pero... Ese me está traicionando el internet. Vamos a ver. Ahora, Ah, ahora sí. ahora sí. ¡Wow! ¡Qué Ok. bueno! Ah, sí. ¿Vemos? Este es el muro de contención de la Ajá, entrada principal. Los arqueólogos han descubierto estos restos de muros o sea, los restos actuales son de 2 metros, pero se calcula que solamente de espesor tenían 6 metros estos 6 metros. O sea, era de una espesor, fortaleza, súper fortaleza, pues. claro. Ahora tengo otra foto, sí, de Y los ahora sí se lados. está viendo la parte de los templos pequeños. Ah, veo sí, a gente caminando incluso. Qué bueno está. Esta es lo que yo te quería enseñar de los jardines Ajá, colgantes, porque este eran está. piezas de concreto con una De base concreto, sí. abajo, Ajá. entonces el Tigris lo canalizan y todo está en agua. Y Entonces es está sobre el agua, está eso que estoy viendo de la naturaleza esta que vemos ahí. exacto. Y estos son los grandes jardines colgantes, lo que te Colgante. decía que era una de las maravillas del mundo. Entonces este es el que más me gusta. Para mí, creo que es la mejor imagen Qué buena. sí, sí, es un proyecto muy bueno de realidad Qué virtual bueno. para Mira, que los traductores vayan viendo qué es lo que están traduciendo, ¿no? Entonces, qué estamos entrando justo a el templo de Nabucodonosor de aquel momento. O sea, está constituido por 9 pisos. ah,
Bueno, ahí con esta parte nos quedamos. Entonces, Pero excelente. desde acá vemos que entonces el rey dice en el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? O sea, era muy difícil no caer en este tipo de orgullo, ¿no? Cuando uno ve Sí, la por imagen. supuesto. Ok, ahora sí, vamos a volver al texto, a ver si podemos avanzar. Claro, tenía muchas razones para estar tan orgulloso. Claro, Sí, está, mi hermana, y aquí ya ve el texto, ¿verdad? De nuevo. ya Ok, veo el texto. ok, perfecto. Entonces vamos a poner rey, reino, también como una palabra asociada a rey. Rey y reino, Y sí. sí, em, aquí Ajá, está otra de las palabras claves que veo repetida, sí. majestad, Ujú, ¿sí? sí. Esta palabra la veo acá y también aquí, en el 36. 36, sí. Sí. Algo que también notamos es el yo repetido en el Así, ¿dónde está 34 el otro? No, y en el sí. 36. Bien. No sé, mi hermana, si ve alguna otra palabra repetida. Déjame ver, había visto, bueno, cielo, sí, gran poder, creo, algo de poder, pero como era en la otra versión, lo teníamos en el 30. Déjame ver si en algún otro lado. Pero bueno, Ah, sí, sí. él Con mi tiene poder. cuando él proclama, esta es mi gran Ajá. construcción, bueno, no, no lo veo. Poder teníamos, lo teníamos acá en el 30 Sí. y Cuando, no es, cuando él habla, no, creo que no. ajá. Y es, en esta versión parece como otra palabra, pero Grandeza. realmente es la misma en hebreo, entonces vamos a poner poder y grandeza como Ah, la misma palabra. Aunque tenemos que Reina Valera aquí se alejó un poco, pero es la misma palabra. Nos vamos a dar este permiso por solo estar nosotros ahí. Troy. Ok. Sí. En Y tenemos grandeza, si viene repetida como tal acá. el mismo Grandeza. versículo 36, no, Sí, sí, 36. ok, muy bien. Mm, no veo ninguna otra, pero podemos ver que aquí el tema es el drama en que el B se ve a sí mismo como fuerte, poderoso, lleno de fuerza, de majestad, y esto es quitado y devuelto Ajá. al final de la sección. Ujú. Ok. Entonces, ahora vamos a ver qué personajes tenemos. Tenemos entonces Rey Nabucodonosor, Digamos, y el rey. habitantes de la tierra, Habitantes, sí. y qué otro. No, yo había puesto palacio, bueno, no era como, era más bien como, como el lugar este. Ajá, Palacio Real y Casa Para, Real. por eso, pero eso no es como, esos son como locaciones ahí, ¿no? Es como ¿Sí? lo ponemos como en palabras repetidas. Sí, pongámoslo Ajá, como palabras repetidas. sí, Sí. ahí sí lo tenía. Palacio y la otra, ¿y dónde estaba Palacio Y Real? casa, en el 30. Casa Real. Ujú. Casa Real, ajá, verso 30. Ok, yo lo ando anotando porque luego cuando reviso estoy encantada de encontrarme toda la información. Muy bien, yo creo que, ¿Tenemos algún otro personaje por allí? bueno, en mi caso yo creo que no. Vemos que hay uno muy importante en, Otro personaje que yo ajá, tenga, que yo haya en encontrado. altísimo. Ay, por supuesto. Ujú. Sí. Es muy interesante que él use altísimo acá, pero también use rey del cielo y rey con mayúscula allí en el Ajá, 37 para referirse a Dios. adiós. Ajá, Primera vez que le dice esta frase.
Ujú. Ajá. Entonces, ese es un... Bueno, primera vez que viene del mismo Nabucodonosor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Antes Porque... solo se refería a Dios como Altísimo. Y vamos a ver también, bueno, podemos dejar esto para una pregunta también. Ujú. Ok. Yo creo que tendríamos esos tres personajes, nada más, perdón. Sí, esos tres personajes. ¿Babilonia lo consideraste o no? Tienes No, razón, es personaje, es Babilonia, una la gran locación. Ajá. Babilonia. Sí, Ajá. aquí viene como una personificación, ¿verdad? Así, lo tengo como Gran Babilonia, sí. Ujú, ujú. Está No, y bien. ya vimos que sí, estaba grande, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí. Estaba grande y majestuosa. Qué lindo. Ese estuvo buenísimo. Ese video estuvo bueno. Esa estructura, ¿qué? Es gigantesco. Es realmente. Sí, y el hermano tardó 4 años haciendo eso. ¿En serio? Es impresionante el trabajo que ha hecho. Porque eso exactamente es lo que es, con toda la información que pudo haber Exacto, recopilado. exacto. ¿Se O sea, imagina? primero se investiga arqueológicamente, después se hace una reconstrucción en 3D y ahí haces la recreación. Pero está Sí, como que realmente podrías ubicarte, ¿verdad? Y ubicar la palabra allí, ¿verdad? En esa área ahí, cómo se ve sí, tan hermoso para ser hace tantísimos siglos, ¿verdad? Y todo. Y es como qué bueno lo de los jardines colgantes, eso lo hemos oído por siempre, ajá, ¿verdad? Eso es demasiado famoso. ¿verdad que sí? Y no Claro. a mí me costaba mucho imaginarlo. Yo me imaginaba como un montón de veraneras así. Ajá, y colgantes, de verdad, yo me imaginaba como macetas agarradas de alguna estructura, pero más Ujú. bien está sobre el agua, eso está extraordinario. Sí, eso sí Sí, está muy extraordinario. Ok, sí, entonces mi hermana, con toda confianza, pasemos al paso 3, si le al parece, paso tres, y ajá, ponemos preguntas al texto como, al cada uno, como si hoy ujú. entrevistáramos a Nabucodonosor. Ajá, ok. Al cabo de 12 meses significa, con respecto a la última, no sé, al cabo de 12 meses, o sea que eso fue después bueno, en el capítulo anterior estuvimos viendo lo que se le había dicho, ¿verdad? Y 12 meses después se lleva a cabo, así es, ¿verdad? Eso fue lo que Sí, ocurrió. Al cabo de 12 meses con respecto a lo que estábamos estudiando en el capítulo anterior, así es, exacto, ¿verdad? 12 meses Ujú. desde la interpretación del sueño, Ajá. o sea, desde el anuncio. Pero Desde el anuncio. ¿por qué Por- decir 12? ¿Por qué no fue un año? ¿No? ajá, ¿Sí? exactamente. Y Vamos a... sería ese el tiempo que le dio Dios a ver si se arrepentía o a ver si de verdad lo que le estaba sugiriendo que hiciera, que Daniel, ¿verdad? A ver si había tenido efecto, yo me imagino, ¿verdad? No sé, está bien, Esa preguntémonos es eso. buena pregunta. Ujú. Ajá, bueno, sería, ¿por qué 12 meses? Mi hermana Lili diría, ¿por qué paseando? ¿Por qué paseando? Ajá, ok. Ya la conozco Bueno, también. ahora después de ver el video, yo sé porque andaba paseando, digo, no sé si será eso, ¿verdad? Pero la verdad es que dan ganas de estar ahí, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, sí, seguro a sí. eso se dedicaba. Aunque yo con este calor me siento en Babilonia, pero Ah, ¿verdad? Lástima que no tener los ríos ahí al lado sí, para ¿verdad? hacerte Lástima que el ajá, Tigris me quede tan largo, pero sí. ajá. eh, la arrogancia de él allí, ¿verdad? Bueno, es tan famosa también. Cuando uno hace tours por ahí, en esos lugares, ¿verdad? Y le van contando, ¿no? En los bolsillos eso, ¿verdad? Las historias. Uno entiende, ¿verdad? Cómo la gente se enseñoreaba, como él estaba enseñoreado de toda esa cosa tan magnífica que había creado. Y Ujú. otros, ¿verdad? Otros, igual que él en el pasado, de verdad eran gente muy, muy por encima del vulgo, ¿verdad? Era realmente importante, imponente, como dijiste ahora con lo de la majestad y esto. Sí, Eh, el trato digamos aquí, de Dios con él, de llevarlo,
cuando empieza él a ponerse más arrogante después de los 12 meses, o sea, es una confesión que está haciendo porque él se sentía realmente muy importante y demasiado contento de ser la persona que él era. Cómo Ujú, Dios, ¿verdad? Le permite a un hombre como este, ¿verdad? Llegar a esos niveles de poder y sabiendo que el poder les da realmente mucho orgullo, nos da a todos los seres humanos, ¿verdad? Es un gran pecado que no podemos manejar, dicen. Entonces, cómo Dios lo lleva a la condición a la que lo lleva y para entonces ya Dios estaba planeando eh, volverlo a rescatar. mm, Digo, ese es, es como una pregunta de cómo, ¿verdad? Cómo Dios tiene un plan, digo, cómo muestra esta parte que Dios tiene un plan, ¿verdad? Y lo lleva a cabo y pasa todo lo que pasa, 7 años o no sé, tiene que haber sido, no son décadas, son años seguro, y lo restaura. sí. Así es que, bueno, ahora después ponemos una pregunta ahí como esto de la restauración con respecto a algo que dijiste la vez anterior. Pero ahí, no sé, la pregunta sería, Está aquí, voy a ponerlo en la pregunta en el mismo tiempo. En el mismo tiempo, voy a poner la pregunta ahí en el 36 solamente para acordarme. para acordarte, ok, Ajá, ok. sí. Ajá, Aquí hay un juego de palabras que hasta ahora así. estaba observando. Él habla y dice, ¿a quién? Se está diciendo a sí mismo, ¿no? Ajá, Pero lo interesante es que la voz del cielo dice, a ti se te dice. ajá, Este es como muy sarcásticamente hablando, él está fanfarroneando y el cielo le responde en el mismo tono. ajá, Hay otra pregunta muy interesante con respecto a la voz del cielo. ¿Fue la voz de ajá, Dios? ¿Fue la voz de Jesús? ¿Fue la voz de un ángel? ajá. Bien, Porque, pongámosla. Ujú. ajá. ¿Quién es el que habla desde el cielo? Bueno, yo no sé, la verdad es que uno tal vez ni se pregunta eso y asume lo que asume, que es Dios, que fue el que le habló ya, ¿verdad? Por Ujú. allá. Pero sí, a ti se te dice, pero esa para vos es una palabra, un juego de palabras allí. No, Sí, ¿verdad? Eso es como sarcasmo, pero el juego de palabras, el que nombrabas, es también eso. sí, es muy Ajá. interesante que en el texto original, Ujú, la forma en que lo presenta en el discurso, ¿no? Es como viene el rey amenazante y se le ajá, dice amenazantemente, así ya, dice Dios, ¿no? Es como eso, un choque de poderes. ya. Él está llamando a su propio poder y de pronto viene una voz del cielo y le dice, ¿quién tiene poder? A ver, mirámonos. Ahora sí, veamos quién es quién, ¿no? Ajá, Sí, eso es bien interesante. ujú. En la, Habíamos, perdón, te escucho. que allí donde dice el reino, bueno, no sé si tenés algo más allí de la palabra. Estaba la palabra en la boca del rey cuando viene del cielo. Uno imagina que realmente él está hablando, está fanfarroneando, digamos, está dándose, ¿verdad? Porras, pero no ha terminado ni siquiera de hablar. Es como Dios entra, ¿verdad? No es como, bueno, voy a esperar a que me razones, ¿verdad? Es como Ajá. que Dios es ese Dios y se muestra como lo que Él es y merece. Así es Eso. que, No había ni así, terminado de fanfarronear, ¿verdad? ajá, Todavía tenía cosas que decir y la voz lo sí, interrumpe. ajá, que, que pues, Dios está como mostrando su gran poder realmente, como dice él aquí, como mi fuerza y mi poder, dice esto y lo otro, y hay alguien siempre por encima, ¿verdad? Del rey, por muy grande que se crea, que Mm, puede decir, yo soy el que tiene el poder, ¿verdad? Pero la misericordia lo alcanzó a ese hombre, no lo fundió como le ha mm, pasado a algunos otros. Ujú. Así es que si hay alguna pregunta que pudiéramos hacer ahí, en realidad debería ser sobre Dios, ¿no? Sobre el poder de Dios manifiesto, sobre, ¿verdad? Lo que, como que lo que estaba hecho.
Es que Daniel, nos has contado y nos has explicado muy bien que Daniel ha pasado, sí, cuando aún estaba en la boca, la palabra en la boca Cuando del vino la rey. voz del cielo. Ujú, ¿de quién es Ajá, esa voz y por qué sí, no lo esa fue, deja ajá, esa fue la terminar? primera. Ajá, Sí, tenemos, en el estudio pasado hablamos de 7 tiempos pasarán. sí, correcto. Ajá. Ok, Bueno, entonces sí, que son 7 tiempos, sí, ¿verdad? vamos a dejar la pregunta de ahí. Mm, es una sección casi como a la carrera, ¿verdad? En esa misma hora ¿Qué se cosa? cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Ajá, Sí, ¿verdad? En esa misma hora terminó, sí, cuando le habló la voz del cielo. Ujú. en esa misma hora. Bueno, en esa misma hora. Significará que fue de inmediato, ¿sí? Sí, pero llega a cumplirse, eso es lo que está hablando. La primera advertencia se tardó 12 años en cumplirse y ahora en su recordatorio Es inmediato. se hace en la misma hora, ¿ok? Es interesante esta parte de que hasta que su pelo creció como plumas de águila. Ajá, ok. ¿Por, por qué esa frase tan pintoresca, verdad? Ajá, Si a nosotros más bien se nos cae el pelo. bueno, sí, a vos igual, a mí igual, ajá, como plumas de ella, estaba anciano él. Ah, Pero yo imagino que eso has visto como los que se dejan el pelo rasta, los rasta, ajá, debe ser, se parece a eso, seguro, las plumas de águila, debe ser todo ese pegostre. Ujú. exactamente. Una cosa que, a ver, y fue echado de los hombres, se comía hierba. Yo quería, ¿verdad? Yo entiendo sobre madera, la madera nosotros no la podemos comer porque nos falta un enlace allí en la cuestión de la genética. Y no podemos, los seres humanos como las termitas, comer madera. Pero yo creo que tampoco podría comer pasto, no sé, me parece que no es digerible. Y Ujú, entonces habría que averiguar algo sobre cómo es que comía hierba, o sea, tal vez, no sé, tal vez las hierbas eran diferentes, o tal vez eran, digo, no era como el zacate que se comían porque ahí dice que es como los bueyes, es la comida de los animales. ajá. Ujú. Voy a A ver, ponerlo. sí. Ujú. ¿Y a qué se refiere fue echado? O sea, literalmente lo echaron. Ajá. Dicen, a no ser que lo tuvieran en un lugar donde encerraban a las ovejas o algo ahí, no, porque fue echado, fue quitado de allí, no. Qué Bueno, vergüenza, sí, porque fue ¿verdad? echado. Ajá, qué extraño. Sí. Am, Bueno, no, no estaba en un lugar con techo porque se mojaba con el rocío del cielo. ¿Qué tipo de rocío? ¿Sería el rocío de verdad o sería otra cosa del cielo? ujú. Este tipo de frases son las que a mí más siempre me generan mucha investigación. Si será en literal, Sí, 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 será, exacto, sí. Ujú. siempre, no sé si el autismo de aquí sí me juega en contra, ¿no? Pero sí pasa. Bueno, y si el pelo tenía problemas, así como para averiguar las uñas, de igual manera, las brujas y esa cuestión que presentan en las películas que les crecen las uñas, realmente parecen garras, logran hacer que sean como garras, de veras, serían literal. Voy a ponerlo también. Ujú. Ok.
esta frase, alcé mis ojos al cielo. Ajá. Y el fin del tiempo sí lo consideras como, digo, más al final de los 7 tiempos, eso significa, no hay ninguna cosa más allá de eso, que es al fin de los tiempos. Sí, Sí, pero ¿verdad? voy a aprovechar para hablar de dos posturas, las dos posturas que consideramos o se consideran. Ajá. Ujú. Ok. Primero alzó los ojos y después le fue dada la razón, ¿verdad? Eso está como, bueno, a mi criterio como traslapado allí, como que si no le daba la razón antes, ¿cómo iba a alzar los ojos al cielo? Digamos, si fuera una súplica de parte de él. Exactamente. Ajá. Sí, Ah, por ahí anda, ok. justamente. Ujú, Buena pregunta. ok, ok. Y para buenas preguntas siempre hay dos interpretaciones posibles. Vamos a hablar de eso ahora. Ajá, ok. Yo creo que no tendríamos otra, ¿verdad? Otra. Sí, porque en realidad lo que está hablando ahí es lo que él hizo como alabanza y adoración a Dios en adelante. mm, Mi razón me fue de vuelta. Esto era otra repetición que no habíamos visto. Al menos yo no la había visto. Aquí, ¿Y a dónde tendríamos? Mira, ah, cierto. En la parte de abajo, ahí sí. A ver, ajá, ¿dónde? Sí, en el verso 36, sí es cierto. Ah, eso está muy importante. sí. Razón, me fue de vuelta. En 36, en el 36. 36 las dos, ¿verdad? Estos personajes también se nos fueron, los gobernadores y consejeros. Lo habían abandonado. Ajá, vamos a ver. Bueno, ya no lo veo. Ah, sí, y estos los. No. Ujú. Pero era esos dos que se nos habían escapado. Ok, gobernadores. Esos son unos personajes, ¿no? Es Sí, un personaje sí, ese. sí. Bien traicioneros, pero son personajes. Ajá. Malos amigos, pero personajes. Aquí los consideramos. No, pero de manera, si eran los consejeros, acuérdate que quiso cortarle la cabeza porque no le decían lo que quería también. Sí, Ah, no, esos eran los adivinos, pero tiene que ver con sí, consejeros, creo. exacto, Ujú. exacto, es el mismo grupo. Ujú. Ah, ok. Bueno, pues vamos entonces a las respuestas y juntos pensamos en una Ajá, respuesta. perdona, la vez anterior, no sé por qué dijiste, yo lo había marcado, como que, no sé si, bueno, no sé, yo entendí que estabas diciendo que a él no lo habían puesto, o no sé si fue por mucho tiempo, o si murió pronto, o no sé si aparece eso, pero dice que fue, aquí dice que fue restaurado, pero como rey, me imagino, o sea, ahí decía, porque fue Ujú. restaurado, pero no sé qué nos habías contado de que no había sido como, como que no había pasado eso, estoy equivocada. No, 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 no está equivocada y creo que voy a aprovechar en el treinta y Ajá, cuatro para explicar las dos posturas, sus fortalezas y debilidades de cada una. Y ajá. realmente es un detalle menor, pero vamos a Sí, hablar de las dos teorías. Ujú. ok, ok, está bien. Sí, Bueno, muy bien. es bien delicada este 34, pero bueno, Sí, verso vamos 34. a empezar con el 29, ¿sí? Ok, Primero, al cabo de 12 meses, está expresando un plazo que puede ser literal o no. Como hemos visto en algunos de los casos de Daniel, vamos a ver que los números son símbolos y especialmente después del capítulo 7
vamos a ver como buen profeta que usa mucho los números con esa Ajá, plasticidad, como si fuera gelatina, ¿no? Em, Aquí ajá, lo importante es mostrar que el paso del tiempo no cambia a las personas, ¿sí? Aunque había pasado un tiempo prudencial, que no sabemos si es literal o no, sí fue un tiempo suficiente para que él meditara, para que una vez mm, más se volviera al Señor y no pasó. El verbo paseando ujú, acá no es solamente que el lugar es turístico y está bien bonito, sino que más bien habla de no había en ese momento ningún sobresalto en el reino. Quiere decir ujú, que no había una campaña militar. Entonces, cuando los reyes no tenían batallas en la agenda, pues tenían demasiado tiempo libre. Y aquí es donde ujú. vemos un poco ese paralelo también como pasó con el rey David, ¿no? David. En su Ajá. caso, pues lo llevó a una inmoralidad sexual. Aquí lo lleva a su pecado, a la propia vanagloria. Y está allí paseando Ujú, y aquí vienen sus grandes rajonadas, ¿verdad? Por mi ajá. fuerza, por mi poder, por la gloria de mi majestad. Mm. Y no ha terminado el baboso de hablar cuando viene esta voz del cielo. Cuando le cayó. Esta Ok. voz del cielo me encanta de los profetas. Los profetas cuando van a hablar siempre les gusta mantener el suspenso. Fue Dios, Ujú, fue Jesús, fue un ángel. Lo que importa es que viene del cielo esta misteriosa voz. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Sí? Hay muchos estudios que hablan acerca de las hipótesis, pero no podemos ir más allá de lo que el texto nos está diciendo. Aquí lo importante es el contraste. Él está diciendo un poco de babosadas, como si fuera eterno, y viene esta voz que viene del cielo para recordarle dos cosas. Primero, es imposible que su palabrería llegue al mismo nivel del cielo, así que del cielo desciende esta voz, desciende este mensaje. Nos ujú, muestra un aspecto importante del Evangelio. Es imposible que los hombres nos comuniquemos con Dios, así que Dios se comunica con el hombre. Viene la voz desde arriba. Su reino nunca llegará a esa voz, a esa ujú, preciosa voz. Entonces, esos son los dos aspectos, la dirección y la comparación de la majestad. Es mucho más grande la voz del cielo que su propia voz. Y anuncia algo categórico. Am, la otra, ¿y 7 tiempos pasarán? La otra pregunta. Aquí muchos han interpretado 7 años, pero realmente tenemos esta forma más genérica de hablar del tiempo. No está buscando el calendario, sino que está más bien apuntando a que el rey va a tardar en llegar a esta conclusión. Entonces ese es el punto. ujú, En la misma hora se cumplió la palabra. Esta es otra forma de Daniel de demostrar lo increíblemente implacable que es el Señor cuando decide hacer su voluntad. O sea, quiere decir que el rey Nabucodonosor se le había hasta olvidado lo del sueño. Y él, aunque recibió ya viene pronto el cumplimiento, dijo, no, ya seguro el Señor también se le olvidó. Pero la gran enseñanza es, él hace según su voluntad, allí en el versículo 35. Él hace según su voluntad y no hay nadie quien detenga su mano. Estas eran las dos grandes enseñanzas que vemos que Nabucodonosor necesitaba entender. Él es bien memoria frágil, ¿no? Porque estas lecciones ya las había aprendido con las otras visiones. Bueno, después dice, y fue echado.
Este verbo Ajá. acá es que fue apartado de los hombres. Quiere decir que ya no cumplía dentro de la sociedad su rol, ni entendía los roles, ni las cosas que eran permitidas como sociedad. Y nos está hablando de cómo para él se rompe la barrera entre lo vergonzoso y lo digno de alabanza. Entonces él es apartado. ¿Por qué es apartado? También es un movimiento político, porque él es el máximo representante del gobierno. Y cuando la gran Babilonia, su pilar se cae, entonces todo está en juego. Así que, por decirlo de alguna forma, lo sacan por la puerta de atrás para que la gente no se dé cuenta que él está totalmente desubicado. Comía hierba como los bueyes, y esto es muy interesante porque nos ayuda mucho la palabra como. Está la comparación. Con respecto Ujú. a hierba, no es el zacate como nosotros lo conocemos, sino que se está refiriendo a comida liviana, que no es la comida sana y común, sino que era asociado a comida de enfermo. Entonces, ellos están dándole Ujú. hierba como hierbas medicinales, metiéndole hierbas medicinales para ver si su salud se restablece, como si fuera un Ah. buey. Esa es la importancia de esto. Y su cuerpo se mojaba como el rocío. Esto nos muestra, o era una expresión muy común para decir que se había descuidado mucho su cuidado personal, ¿no? Entonces, Ujú. bañaba solo cuando llovía, era una forma de decir que se bañaba poco en la Gran Babilonia. Ese era el tema, ¿no? Y su pelo creció como las plumas del águila. No nos habla solamente de un cambio de color, sino de un deterioro muy grande. Y sus uñas eran como aves. Era muy fuerte esto en las culturas, se llaman culturas semíticas, culturas de Medio Oriente, cuando los hombres se parecen a los animales. Nos habla de que se degrada la dignidad de la persona, porque en la Ujú. creación el hombre estaba para dominar a las criaturas, no para que las criaturas se parecieran al hombre. Entonces aquí vemos cómo Daniel acomoda estas tres frases muy artísticamente para mostrarnos el deterioro cognitivo y también en la conducta del rey. Ujú. Sí. Más al fin del tiempo nos está hablando de este levantamiento de castigo. Entonces, ¿por qué aquí parece como que las frases no están correctas, verdad? O sea, primero se le devuelve la razón y después abre los ojos al Señor, ¿verdad? Es justamente algo que se llama el énfasis. El énfasis es que a Ah. veces tenemos dos hechos, pero el segundo toma el lugar del primero. Ujú. Porque quiere mostrar que hay un Ujú. giro en la narración, o sea, hay algo importante. El orden lógico es que sí, el Señor después de un tiempo le devuelve la razón y él abre sus ojos, ¿sí? Am, Ujú. pero aquí el abrir los ojos no es algo literal, sino de verdad eh, es reconocer al Señor como Él es, quién es Él, ¿sí? Ahora, hay dos teorías y esto es lo que quería contarles. La primera es la tradicional, o sea, decir que de verdad él estuvo loco, que perdió la razón, ¿verdad? Y, y pensar que el Señor le devolvió esa salud. El problema es que hay una objeción en este relato, es que no tenemos ninguna enfermedad registrada en los documentos babilónicos que contenga esta noticia. Entonces, no hay ningún historiador que reporte una debilidad del rey. Entonces, aquí viene la especulación. Lo primero que vamos a decir a la respuesta de por qué no hay registros es que esto era muy vergonzoso para el reino, entonces no hay grandes registros de los momentos más vergonzosos de Babilonia. Entonces, solo tenemos una pequeña
mención de un historiador que se llama Beroso, y esto lo podemos encontrar en los estudios del libro de Daniel de Wilkerson y Wilson. Y Beroso era un historiador de Babilonia que fue contemporáneo a Nabucodonosor, y él nada más dice, caído en debilidad, murió. Entonces hay gente que al ver lo que tenemos de Beroso, dice que más bien lo que da la impresión es que el rey recibe esta voz, escribe esto y después pierde la razón. ¿Sí? Hay personas que creen eso. ¿Cuál es la debilidad y cuál es la fortaleza? Bueno, la debilidad de la interpretación tradicional es que no considera, digamos, la ausencia de registros. La fortaleza de esta interpretación alternativa es que considera lo que tenemos de Beroso. Cualquiera de las dos tienen estas debilidades. Es importante una o la otra, o sea, es importante que él recobró ¿cómo se llama? Recobró la salud mental y murió, o más bien entró en sí y después muere. No, no, Sí, no. no no nos afecta en absolutamente nada con respecto a lo que viene después del versículo 35 en adelante. En ese mismo tiempo mi razón fue devuelta. Entonces, los que creen en la interpretación tradicional dicen, ok, fue después de esos 7 años que él dice, ah, bueno, fue aquí. Otros más bien dicen, cuando escuchó la voz y vio que era real, entonces dijo, no, alabado sea el Señor, y después cae en la enfermedad. Eso es lo que diría la interpretación tradicional, perdón, alternativa. Pero bueno, al mismo tiempo, en el mismo tiempo, lo que está presentando Daniel claramente es la fuerza de Dios de instantáneamente actuar sobre su creación. Eso es lo que podríamos decir. Así que mi hermana, pensemos juntos, ¿por qué este texto fue importante para los primeros lectores y por qué es importante para nosotros hoy? Si estos escritos de Daniel fueran para allí, para la gente de ese tiempo, eh, estaría como dando una demostración más del poder de Dios sobre toda su creación, como decía la última parte de la interpretación. Mm, Y que él, como decía al principio, Daniel también es el que quita y pone reyes, mm. y que es el dueño de los tiempos y las edades, ¿verdad? Y que por eso eh, la gloria le pertenece. Así es que de igual manera, si estás grabando esto, pues yo creo que es tan útil para aquellos como para nosotros hoy seguir creyendo que Dios sigue gobernando y que habrán pasado tantos otros siglos y que se ha cumplido su palabra en tantas oportunidades que para nosotros eso es demasiado importante, creer en un Dios que de verdad permanece fiel a su palabra. Eso sería. Y perdón que te haga hablar más hoy, porque es que solamente te tenemos a ti. Bueno, no creí que no me estabas escuchando, pero qué bien, ya Y sé estaba por qué es que estás apuntando. redactando. Sí. Puse el rey, Dios reina sobre su creación y él sigue gobernando hasta hoy. Y la otra pensamiento que decías era el Señor, y ahí me trabé en cuanto al resumen. Creí que estábamos, bueno, usted no, lo que estaba diciendo es que, bueno, fue como una redundancia lo que dije, o sea, su palabra se sigue cumpliendo. Es como me da
idea de que Dios es un Dios como fiel a su palabra y la cumplió, ¿verdad? Después de que a Nabucodonosor se le había olvidado, al Señor no. Y yo creo que en los tiempos modernos deberíamos estar muy atentos a eso, porque lo que Dios dice se cumple. Y Mm, es lo que creo yo que el profeta está como asegurando con tanto poder y con tanta insistencia. ujú. Dios es ujú, el que Me, cumple. me quiero Ajá, agarrar de esa idea porque sabe qué es lo que yo creo que eh, yo creo que Nabucodonosor no tenía problemas con la frase Dios reina. ajá. El problema es dónde. Ah, qué bueno. Ujú. Yo quiero decir Ah, que la ah, teología de Nabucodonosor no era incorrecta, era incompleta, ajá. porque él Mm, ya le mm, había dicho a Dios que Dios es altísimo, pero ajá. ¿qué significaba eso? Nabucodonosor quería decir que Dios reina en el cielo y yo reino en la tierra. Y ahí Ah, estaba ok. su problema. Ajá, ajá. Ok. Sí. Yo, Mm, y para hoy día, ¿verdad? Llevando esas frases que estás diciendo, para muchas de las religiones actuales, Dios sigue reinando. Digamos, Él es el que es el poderoso en el cielo, pero como estás diciendo, eh, pero ¿qué ocurre, verdad? Con respecto a Jesús y, ¿verdad? Hoy día, que hay tantas otras religiones, ¿verdad? Las de los budistas y los que creen en un Dios poderoso en el cielo, todopoderoso, pero que no creen el resto, no creen todo lo que Dios vino a hacer en la tierra a favor de nosotros los hombres para gloria suya. Como que esa parte, digamos, sigue siendo como velada a ellos, al igual que en Nabucodonosor. Así es que no estamos tan lejanos, ¿verdad? A cometer el mismo error, no creer que Dios es un Dios actual, que está realmente haciendo lo que hizo allí con este reinado y hoy día en el aspecto cualquiera que tengamos nosotros, como la fe en Jesucristo y la iglesia, y, ¿verdad? Esta parte le es difícil a tanta gente entenderla, de que cómo Dios actúa a través de Jesús en la vida hoy. sí, Ujú. esa frase quiero guardarla y resumirla. Ajá, gracias por el resumen. Lo que yo pienso también de al ver esto, Ajá, ah, en favor, creo que Dios se revela en favor de los hombres. Algo que a mí me asombra de este relato es la insistencia de Dios por revelarse a un rey pagano. Am, ajá, ajá, buenísimo, claro. Qué insistencia. Ajá. y aquí quiero tal vez hablar un poco de la doctrina de la Creo que gracia. eso pusiste Dios en lugar de rey en la última, en la 4 que estás escribiendo, o fue tu idea. Dios se revela en favor de los hombres. Dios insistió en revelarse en la vida de un rey pagano. Gracias. Ajá, Y quería ok, hablar aquí sí. de la doctrina de la gracia irresistible. A veces Ah, ajá. gente malinterpreta esta doctrina diciendo que no se puede resistir literalmente. Ay, mira, ¿quién llegaron? Mm. A muchas Ah, no veo. veces, aquí tengo a Lucas, que se le cayó el Ah, hola ticket, Lucas. Sí, anda de chimuelo. hola.
está Chimuelo, pero no lo veo porque está tu hoja de palabras ahí. Ay, bueno, ahorita te lo No enseño. tengo pantalla, no te veo en la pantalla. ¿Y Tú- qué? ¿Cuándo perdió los dientes? ¿Esos Ayer se días? le cayó. Sí, lo ¡Ay, hice así y se me cayó. wow! ¿Qué? ¿Y te dolió? No, No. Ah, qué valiente. Te decía que hay gente que piensa que que la gracia no se puede resistir, digamos, que el hombre no puede hacer oposición a la gracia. Ese no es el Ajá, sentido. El sentido de la gracia claro. irresistible es que si nos echamos un pulso con Dios, siempre en nuestra naturaleza caída vamos a hacer el pulso en contra de su mano. Queremos luchar con Ajá, él, pero su gracia es más fuerte. Y pienso que lo que más me gusta de ver la vida de Nabucodonosor es reconocer ajá, cómo no es como cómo Nabucodonosor sostuvo su fe hasta el final de los tiempos, hasta el final de su vida, sino cómo Dios insistió en revelarse a su vida y enseñarle quién era él. ajá, ajá. Ok, ok. Y eso, y eso me trae mucha paz. Conozco muchos hermanos que su temor es ese, caer en una enfermedad y al final de sus días negar del Señor o resentirse con el Señor o no estar bien con el Señor. Y creo que Ajá. algo que me llena mucho esperanza es que no sabemos cómo será el final de nuestros días, pero sí sabemos que Ujú. Dios insistirá en revelarnos quién es Él. Y eso me Ah, da sí, mucha tranquilidad. eso es precioso, sí. Se está hablando mucho de esto ahora, en estos, bueno, no sé, pero de la gente que hay, que estoy leyendo y eso, hablan bastante fuerte sobre eso y es una, una manera de contarnos cómo Dios es fiel, ¿verdad? Cómo Él es el Todopoderoso y Él es el que es fiel y el que es, además de Todopoderoso, puede llegar Ujú. a ejecutar, digamos, lo que Él decide, no está detenido por nada en relación a nosotros, digamos. Su Y, gracia nos alcanzó y esto a y mí eso, me ha cambiado cómo yo acompaño a personas que están cerca de la muerte. Porque antes, así, yo me recuerdo cuando no entendía muy bien la gracia, era ajá, esa sofoca, ¿verdad? Que hiciera tal oración, ¿verdad? Porque uno no sabía qué iba a pasar y era ese miedo, ¿verdad? ¿Y será que la hizo? ¿Será que no la hizo? Am, y creo que al ver la vida de Nabucodonosor y de Dios actuando en la vida de Nabucodonosor, me hace recordar que los que son suyos, Dios los atrae a sí mismo. ajá, Y, y se o trata de sea, mucho más de una oración. Imagínate el cambio profundo que Dios opera en el corazón de Nabucodonosor, que no hay ni siquiera mérito en que él se puso a cuentas con Dios. No, no, no. Esto se trató más bien de la gracia de Dios y la oportunidad que Dios le da para conocerlo. Em, y eso, claro, me ayuda a mí a acompañar a personas que están cerca de partir, reconocer ajá, el trabajo y el trabajo potente de la gracia de Dios en el corazón de las personas. Sí. mm, es Puede que que anda, puede que ando muy melancólico, que se nos van a conocer y no lo volveremos a ver en el libro. eso te tiene un poco preocupado como a Daniel, ¿no? Pero a lo mejor Daniel entendió lo del asunto de cómo Dios permitió que él creyera y cómo lo seguía sosteniendo. Pero también tiene que haber impresionado a Daniel eso que estás hablando. O sea, este rey era un impío de a de veras, o sea, tenía el poder y todo. Y a Daniel que se preocupó tanto cuando estuvo ahorita la parte, el estudio pasado, la semana anterior, eh, cómo Dios, o sea, cómo le costó decirle, o lo que vos nos explicabas, que estaba muy melancólico porque Ujú, le tenía mucho aprecio, pero él no podía dejar de ver que él era un hombre de sí, era un perverso, ¿verdad? Seguro, y todo lo ujú. que él creía y cómo a él ¿verdad? Le preocupaba. Pero digo,
¿cómo será que ahorita cuando mostraste todo el dibujo y ve uno todo el poder y toda la gloria de ese rey, en realidad el mismo Daniel estaba como, ¿verdad? Agradecido más bien, seguro de, que, de estar trabajando para él y haciendo lo que hacía. Y cómo, ¿verdad? Dios, no sé, a lo mejor oró mucho por este rey, Daniel, para que llegara a tener salvación. Pero hoy día, como nosotros, cómo la gracia nos da esta esperanza. La gente como de mi edad, que, ¿verdad? Hay mucha gente con la que uno ahí se reúne, o habla, ¿verdad? Y están como pasando por esa situación de que ya está tan cerca el tiempo, ya tienen muchos años, pero como cuesta como entender la esperanza esta de que es por gracia, no por obras, que es por el amor de Dios, gente que no conoce y que no quiere conocer, pero tampoco, ¿verdad? Dejan de sufrir esta historia. Una historia como la que estamos leyendo nosotros es una historia de esperanza, es una historia, ¿verdad? Esa en Daniel, es una, además de toda la fuerza que hay en la alabanza y en la adoración, es una esperanza, ¿verdad? Muy viva. Cómo Dios tuvo misericordia de un impío como él, y verdad, y cómo en realidad no los fulminó como creería uno que Dios Que se hacía, merecía. sino que de seguro lo eligió igual que a vos y a mí, el Señor, para los que creen en la teología de la predestinación, ¿verdad? Le llegó a él definitivo. Lo que estás hablando es que Dios lo había elegido y que no dejó apartarse, ¿verdad? Y le dio muchas oportunidades. Así es que un montón de esperanza nos trae este estudio. Así es que muchas gracias por... Este era un buen capítulo para ser estudiado, ¿no? Sí, realmente. Gracias, mi Buenísimo. hermana, por tus aportes y gracias también por la paciencia que hasta perdimos la conexión un ratito. No, pero me cambié de equipo y todo salió bien. Yo agradezco mucho de verdad el trabajo que haces y la enseñanza que nos das y cómo despertas esta pasión, digamos, por la palabra, entendida desde ese ángulo así como de profundidad para los que no somos teólogos. Así es que muchas gracias por la paciencia que nos tenés No, y por gracias todo a lo que nos has ustedes. ayudado a crecer. Gracias a ustedes. Me gustaría que oráramos, ¿sí? Ok, muy bien. Gracias, Señor, porque a veces pensamos en el Salmo 23, en la voz de un rey como David. Tú eres mi buen pastor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, me pastorearás. Pero hoy vemos un rey de pronto no tan piadoso. Vemos al rey Nabucodonosor necesitando ser pastoreado. Y aún en medio de su quebranto, al volver en razón, tú te sigues revelando a Él, Señor. Gracias. Pedimos, Señor, que así como tú acompañaste a David, a Nabucodonosor, Señor, Ay, también tú nos sigas acompañando, Señor. Aquí hay grandes Así es. lecciones que no vamos a olvidar, Señor. Pero si las olvidamos, pedimos de que tu gracia nos las recuerde siempre, Señor. En el Así nombre es. de Jesús.